Bueno, hoy vamos a ver una clase fácil, pero hay que prestar mucha atención para poder realmente entender. No es complicado. Esto es lo básico de lo básico de lo básico que tenemos que saber de los 4 estudios principales que vamos a desarrollar a lo largo de todo el semestre. A partir de la semana que viene vamos a empezar a meter otros estudios más, pero la base es esta: radiografía, tomografía, resonancia magnética y ecografía. Y vamos a hablar de cada una de las características más importantes de estos 4 estudios. Vamos a empezar por cómo se forman las imágenes en los diferentes tipos de estudio. Para lo cual tenemos que saber que hay 2 estudios que emiten radiación, que emiten rayos X. ¿Cuáles son? Radiografía y tomografía. Los 2 emiten rayos X. Acá se me juntó nada más, pero acá les voy a poner rayos X y rayos X. ¿Sí? Radiación. Por lo cual existen 2 grupos de pacientes a los cuales no podemos hacerle una radiografía a menos que realmente su vida lo requiera. ¿Cuáles son esos 2 grupos a los cuales no podemos hacerle radiografía? Embarazadas y niños. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos emitiendo radiación a una embarazada que está formando vida, esa vida está dividiendo y multiplicando células a una velocidad bárbara, y nosotros le metemos una radiación a esa división celular, la cantidad de malformaciones que podemos formar, entre otras patologías, es bastante alta. Al igual que un niño. El niño todavía ni siquiera tiene sus huesos totalmente formados y nosotros estamos metiendo radiación. Evidentemente, si un niño llega con una dificultad respiratoria brutal, está cianótico, claro que le vamos a hacer una radiografía, pero le vamos a hacer una. No le vamos a hacer una cada 8 horas tipo antibiótico. No, le hacemos una porque realmente amerita la ocasión. Los otros estudios, en cambio, son un poco más nobles que la radiografía y que la tomografía porque no emiten radiación. El estudio más noble que podemos hacernos las veces que sean necesarias, incluso la embarazada, que realmente es lo único que no hay límite para que se pueda realizar, es la ecografía. ¿Qué significa eco? Sonidos. Grafía es dibujar. Entonces, el sonido en la imagen en una ecografía se forma gracias al sonido. ¿De qué manera? Vibración. El sonido sale, el transductor es un aparato que el médico pasa en la zona que quiere ver. La zona que quiere ver. Este aparato emite un sonido, ese sonido vibra y choca contra los cuerpos. Al chocar, se refleja como sonido, como imagen. Ya les voy a explicar cómo la radiación produce imágenes. Y el último estudio, que no produce daño, excepto a un grupo de pacientes, es la resonancia. La resonancia produce imágenes gracias a las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿a
paciente no le voy a meter jamás a un resonador. ¿Cómo se llama? Marcapaso. Claro, por supuesto que jamás le voy a meter a un paciente con marcapaso a un resonador. Va a salir expelido el resonador, el marcapaso va a quedar pegado por el equipo. Aquí tampoco le puedo meter a un paciente que tiene clavos, tornillos, prótesis metálicas. Hay prótesis que ya tienen una aleación que se puede meter en el resonador. Pero las prótesis más frecuentes son todas metálicas. El paciente va a quedar pegado al resonador si es que nosotros encendemos que el paciente tenía una prótesis de cadera, por ejemplo. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se producen las imágenes en una radiografía? Voy a poner el mismo ejemplo que puse en todos los grupos. Doctor, ¿puedes pararte ahí? ¿De qué color es el fondo detrás de la doctora? Blanco. Hagamos de cuenta que esto tiene pintura azul. Yo derramo la pintura azul. ¿Dónde va a quedar la pintura? En ella y alrededor de ella. ¿Sí o no? Pero yo le pido que se corra un poquitito más. Y acá va a quedar la silueta sin pintura. ¿Por qué? Porque ella llevó toda la pintura y ella estaba pegada por la pared, ¿sí o no? Sí. Vamos a comparar con lo que pasa en una radiografía. Yo quiero ver sus pulmones. El equipo de radiografía está frente a ella y yo emito radiación. Comparen con la pintura. La radiación no es que va dirigida solamente al tórax. La radiación se dispersa por todos lados y buena cantidad sí va a mi objetivo, porque yo el aparato lo dirijo ahí. Por eso es importante que las paredes de la habitación donde se hace radiografía tengan plomo, porque si no los rayos X atraviesan la pared y se van a todos los mortales que están afuera que no tienen por qué recibir radiación. Entonces, emitir radiación para ver sus pulmones. Al igual que la pintura, la mayor parte de la radiación queda en su cuerpo. Su cuerpo absorbe radiación. El resto queda alrededor. Cuando yo le pido que se siente, gracias doctora, revelamos la placa. En realidad esto es una mamografía, esto es el seno de una paciente, pero igual. En una mamografía el equipo se pone acá para que la radiación pueda abarcar la glándula mamaria solamente. Pero ¿qué pasa? La radiación se dispersa todo alrededor. En una radiografía lo que se ve blanco es la silueta del cuerpo. En una radiografía lo que se ve blanco se fue con la paciente a su casa. Y lo que se ve negro sí tiene radiación, porque quemó la placa, atravesó y la quemó. Entonces, ¿por qué la radiación es absorbida por el cuerpo y solamente vemos la silueta? Porque la radiación es atraída por los cuerpos que están cargados. ¿Cuál es la estructura del cuerpo que más carga tiene? Los minerales.
tienen carga positiva. El calcio. ¿Cuántas cargas positivas tiene el calcio? 2 cargas positivas. Por eso es que nosotros vemos todos los huesos blancos, porque la radiación fue completamente absorbida por el hueso. El paciente llegó a su casa de la radiación y ahí solamente se ve la silueta de lo que yo quiero ver, claro. ¿Y por qué yo veo otras estructuras no blancas? Las veo más grises o más negras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo atravesó en el abdomen. Ahí estamos viendo abdomen y una porción de tórax. ¿Qué estructuras no están cargadas? Aire. Cuando yo respiro, lo ideal es respirar oxígeno puro. Nadie está respirando amoníaco, nadie está respirando azufre. Entonces, el aire que está en los alveolos, los gases del intestino, no están cargados. Entonces los rayos lo atraviesan y queman la placa. Entonces yo veo negro. Esa es la manera en la que se producen las imágenes gracias a la radiación. Y por eso yo veo colores diferentes. ¿Y por qué veo gris? Músculo. No del mismo color que el hueso, pero tampoco del mismo color que el aire, porque también tengo cierta cantidad de metales que están en el músculo, en las estructuras vasculares, pero no tantas como el calcio del hueso. Entonces, la distribución de colores que yo voy a ver va a ser blanco, negro y gris. En todos los estudios, señores. Radiografía voy a ver blanco, negro, gris. Tomografía voy a ver blanco, negro, gris. Resonancia voy a ver blanco, negro y gris. Gris es cinza. Ecografía voy a ver blanco, negro y gris. Los mismos colores, pero son estudios diferentes, por lo tanto tienen que ser nombrados de manera diferente. ¿Tu nombre, doctora? La doctora es un ser humano, yo también, pero ella se llama Evelyn y yo me llamo Corina. Tenemos nombres diferentes. Los colores también. Todo lo que es blanco en una radiografía se va a llamar radio opaco. Lo que es negro y lo que es gris, radiolúcido. Y ya dijimos que en una radiografía lo negro es aire, porque no absorbe radiación. Entonces, un pulmón sano, ¿de qué color se tiene que ver en una radiografía? ¿De qué color? ¿Qué tiene el pulmón? Aire. ¿Cómo se ve el aire en una radiografía? Negro. Entonces, ¿cómo se tiene que ver un pulmón sano en una radiografía? ¿Cómo decimos negro en radiografía? Entonces, un pulmón sano en una radiografía tiene que ser radiolúcido. Si el pulmón está radio opaco, o tiene un tumor, o tiene neumonía, o tiene derrame pleural, los pulmones se ven radiolúcidos, porque tienen aire. Tomografía. Lo blanco se llama hiperdenso. Sigue siendo el mismo color, claro, pero tiene otro nombre. Se llama hiperdenso. Lo negro y lo gris, hipodenso. Entonces, si yo pregunto,
¿Cómo se ve el pulmón sano en una tomografía? Hipodenso. ¿Cómo se ve el pulmón sano en una radiografía? Radiolúcido. ¿Cómo se ve el pulmón sano en una resonancia? Hipointenso. Negro o gris, acuérdense, hipointenso. ¿Cómo se vería un fémur en una radiografía? Radio opaco. ¿Cómo se vería un fémur en una tomografía? Hipertenso. ¿Cómo se vería un fémur en una resonancia? Hiperintenso. Perfecto. Ecografía. Ejemplo de vuelta. A mí me gusta mucho ejemplificar cosas con la vida real para ver si es que se entiende un poquito mejor. Hagamos de cuenta que esta es una piscina muy grande. Yo me paro en un extremo y le digo a la doctora que se vaya al otro extremo. Las dos nos sumergimos. Y yo, desde mi lugar, te grito. ¿Vos me escucharías desde el otro extremo? ¿Debajo del agua? No. Salimos a la superficie. Yo te doy un tubo muy largo y vos pones el tubo en tu oído. Y yo del otro lado, te grito. ¿Vas a escuchar? Sí. Entonces, el sonido no se conduce, no se absorbe a través de lo líquido, sí de lo sólido y de lo gaseoso. Entonces, cuando yo estoy viendo una estructura por ecografía que contiene líquido, se va a ver negro, porque el líquido no se observa gracias al sonido. Por eso lo negro en ecografía es anecoico, sin sonido, porque se ve negro, negro. En cambio, lo blanco, sí, hiperecoico, y lo gris, hipoecoico. Ecoico siempre hace referencia a sonido. Entonces, si viene la doctora, tu nombre doctora Liz, con mucho dolor en la región de la fosa ilíaca izquierda, mucho dolor, mucho dolor. Mujer, edad reproductiva, edad fértil, lo primero que se piensa es embarazo. El primer estudio que se le hace a una mujer con dolor de fosa ilíaca izquierda o derecha es una contravaginal para ver ovarios, útero, trompa. Si yo encuentro un ovario aumentado de tamaño en la doctora, con una imagen bien redondita, de un contenido anecoico, ¿qué es? ¿Cómo se llama esa patología en el ovario? Quiste de ovario. Le digo, doctora, seguramente estás por menstruar y tenés un folículo muy grande y estás a punto de ovular. O sea, ovular en realidad, no menstruar. Este es el momento de embarazarte si lo querés hacer. Los diagnósticos se hacen de acuerdo al conocimiento que yo tengo de la forma en que se visualizan las patologías en los diferentes estudios. Si yo encuentro una imagen redondeada, radiolúcida, dentro del hueso, redondeada, hagamos de cuenta que eso es radiolúcida, adentro. ¿Qué es? Hay hueso. No hay hueso ahí. Se rompió, se carcomió, así se ven las metástasis óseas. No hay hueso. En cambio, si yo veo una imagen
¿Cómo se dice esto? Radio opaca en el medio de la columna vertebral. Y el paciente no puede mover los miembros inferiores. Lastimosamente fue asaltado en la esquina y tuvo eso. ¿Qué es eso? Esto es una herida por arma de fuego, una sección medular a nivel lumbar y el paciente está paralítico. ¿Por qué el metal, por qué la bala se ve muchísimo más opaca que el hueso? Porque es metal, porque está mucho más cargado que un hueso, porque absorbió todita la radiación. Así se hacen los diagnósticos. A ver si entendimos. Mas se fosse ao contrário, se fosse uma arma branca, seria preto. Não. ¿El cuchillo de qué está hecho? O cuchillo penetrou e saiu. Ah, depende. ¿Penetró a qué nivel? Estómago, hígado, bazo. Porque si penetró a nivel del estómago o del colon transverso y el cuchillo sale, ¿qué se expande en la cavidad? Si es que perforó el estómago. Aire. ¿Cómo se va a ver un abdomen lleno de aire? Radiolúcido. ¿Ustedes ven un abdomen radiolúcido acá? Solamente el colon, que el colon es normal, que tengamos gas en el colon. Porque si no vamos a ver con una producción intestinal. Entonces, si nosotros vemos un paciente que viene con un dolor hipotenso, chocado, que fue herido con arma blanca, pero ya no tiene, le hacemos una radiografía y vemos todo radiolúcido, perforó algo. Así se hacen los diagnósticos. Si yo sé lo que es normal, bueno, esto no está normal, pero acá, por ejemplo, la bala perforó intestino. ¿Perforó intestino? Não parece. No, porque veo el marco colónico totalmente normal. No tengo dudas, tengo dudas. Con una radiografía que es un estudio básico, no consigo saber. Le pido que tomografía. La tomografía es un estudio, es una reconstrucción de imágenes. Vean cómo se mueve la tomografía, ¿verdad que sí? La tomografía, ¿alguna vez alguien se hizo tomografía aquí? El paciente entra dentro de la máquina, ¿sí o no? Y la máquina es la que gira alrededor del paciente. Un giro, una radiografía. Otro giro, otra radiografía. Este paciente se hizo 159 radiografías. Porque la tomografía es una reconstrucción de imágenes. Es una emisión de rayos X que se juntan toditas y parece así un librito de cómics. Que yo hago así. El muñequito se va moviendo. Así mismo. Fíjense cómo se va moviendo. Ahí estamos en pelvis, por ejemplo. Yo subo y nos vamos a nivel del proyectil. ¿Entienden? Es un estudio dinámico porque se va moviendo. Por eso es que decimos que la tomografía es un estudio en 3 dimensiones. La resonancia es un estudio en 3 dimensiones. La radiografía tiene largo y tiene ancho. Yo puedo reconstruir una glándula mamaria con una radiografía. ¿Ustedes ven si es que es voluminosa o no la glándula mamaria? Ahí. Porque es un estudio simple en 2 dimensiones. La ecografía es el estudio donde más cosas podemos hacer. Están 4D, incluso podemos medir volumen con las ecografías. Por eso es que se mide la cantidad de líquido amniótico que tiene la mamá dentro del útero, por ejemplo. ¿Bien? ¿Preguntas? No. La ecografía tiene
podemos medir 4 dimensiones con una ecografía, cosa que no podemos hacer ni con una radiografía ni con una tomografía. Es más detallada una ecografía en ciertas cuestiones. Y tampoco vamos a ir viendo por qué. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que saber? Aparte de los colores, aparte de cómo se forman las imágenes y de las herramientas que podemos llegar a utilizar. Incidencias, cortes y ventanas. Incidencias. Todo estudio que es dinámico, en el cual el paciente es el que se tiene que mover, le llamamos incidencias. Entonces, ¿cuál de estos estudios va a tener incidencias? Radiografía. La radiografía es el estudio en el cual el paciente es el que se mueve. La tomografía, el paciente está quieto y es el equipo el que gira. La resonancia es la misma cosa. Y la ecografía, el paciente también está quieto y es el médico el que pasa el transductor por diferentes partes. Si yo quiero ver el corazón del paciente, la máquina está ahí enfrente. Yo le voy a pedir al paciente que mire la máquina y se pare de frente. Los rayos van a venir de aquí y van a ir hacia atrás, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se va a llamar esa incidencia? Anteroposterior o AP. Si yo quiero ver los pulmones del paciente, le voy a pedir al paciente que se dé la vuelta y que alce los brazos. Los rayos van a venir de acá para adelante. ¿Cómo se va a llamar la incidencia? Postero-anterior o PA. Si yo quiero ver el hemitórax izquierdo, me voy a poner así. Y si quiero ver solo el hemitórax derecho, me voy a poner así. Y ahí tenemos las laterales izquierda o la lateral derecha. Incidencias. Según lo que yo quiera ver, voy a solicitar. Solicito radiografía de tórax antero-posterior, o postero-anterior, o lateral derecha o lateral izquierda. Yo soy quien decide qué movimiento va a hacer el paciente para que salga lo que yo quiero ver. Entonces ustedes tienen que saber qué es lo que quieren para poder obtener los resultados que desean en las imágenes. En cambio, en los otros estudios vamos a tener cortes. Y voy a necesitar otra vez de nuestra modelo. Por favor, doctora. Vamos a cortar el cuerpo de la doctora en diferentes pedazos. Si cortamos su cuerpo acá y partimos a la mitad, como un lomito, y miramos de arriba, el cuerpo se divide en una mitad superior y en una mitad inferior, ¿sí o no? ¿De qué manera se ve el lomito cuando yo miro así? Redondo, ¿sí o no? Entonces, cuando yo parto el cuerpo a la mitad y tengo una mitad superior o una mitad inferior y veo redondito, es un corte axial. Axial.
Cuando yo parto de esta manera, abro como un librito y veo una mitad derecha y otra mitad izquierda, se llama sagital. Y cuando divido el cuerpo de esta manera y tengo una mitad anterior y una mitad posterior, coronal. Gracias. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Axial, acá. Coronal, acá. Y sagital, aquí. La misma cosa es en la resonancia. Exactamente igual. En la ecografía, no. En la ecografía tenemos longitudinal y transversal. Esto, hoy necesito que aprendan el vocabulario. Cómo se ve, y les voy a mostrar un poco más adelante. Longitudinal y transversal, cortes. Y por último, antes de pasar a las imágenes, ventanas. Radiografía no tiene ventanas, resonancia tampoco tiene ventanas y ecografía tampoco. El único que tiene ventanas, no esta, ventanas, son las tomografías. ¿Qué son ventanas? Ventanas son todos estos cuadraditos que ustedes ven aquí, que cambia de color el mismo cuerpo del paciente para enfocar mi atención en estructuras diferentes. Por ejemplo, si yo quiero sacarle foto a la doctora, solamente a ella, no quiero que nadie salga, ninguno de ustedes quiere que salga mi foto, solo ella. El celular tiene una aplicación que borra o que hace más borroso el resto, para que solamente ella quede enfocada, ¿sí o no? Esa misma herramienta la utilizan los equipos de tomografía para enfocar mi objetivo en ciertas estructuras. ¿Cuáles? Solamente dos: tórax y cráneo. Abdomen no, pelvis no, miembros tampoco. Tórax y cráneo. Cuando yo quiero ver el tórax, solamente mi pulmón, hago que el resto se vea blanco. Entonces solamente voy a ver de otro color el pulmón. Y fíjense los detalles que se ven. Todos ven estas estructuras que parecen telarañas. Estas redonditas también. Y estas que son más radiolúcidas en el centro. Estas son estructuras vasculares. Y estas son estructuras bronquiales. ¿Yo puedo ver las estructuras vasculares de este pulmón? No. Esta es una ventana parenquimatosa. Parenquimatosa, porque mi objetivo es ver parénquima pulmonar. Y esta, en donde voy a ver cualquier otra cosa: corazón, esternón, vértebra, costilla, escápula, músculo, menos pulmón. ¿Ve? Hay una cosa negra. Claro, no puedo sacar el pulmón del paciente para que no. Pero no veo con detalles, entonces no me sirve. Me sirve para ver otra cosa. Se llama ventana mediastinal.
tengo que buscar ahí. Fíjense lo que es cráneo. Estas dos imágenes son los plexos correteos, estructuras que producen líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Esto es el cerebro que tiene sus circunvoluciones. Yo veo eso aquí, ¿verdad que no? Aquí sí veo cerebro, aquí no veo cerebro. Evidentemente, el estudio aquí me quiere mostrar otra cosa y no cerebro. Esta es una ventana parenquimatosa cerebral o de cráneo. Y esta no se va a llamar mediastinal porque no tengo mediastinal en cráneo. Se va a llamar ventana ósea porque mi objetivo en esta ventana es ver hueso mastoideo, fosa cerebelosa, senos paranasales, hueso nasal. Es ver otra cosa. No es ver parénquima. Acá yo veo cerebelo y mis dos lóbulos cerebelosos. Acá no, supongo que está el cerebelo ahí, pero no veo el parénquima como tal. ¿Sí o no? Entonces, el único estudio que tiene ventanas diferentes es la tomografía. Las dos únicas regiones del cuerpo que tienen ventanas diferentes, tórax y cráneo. En tórax voy a utilizar la ventana parenquimatosa si quiero ver pulmón, mediastinal si quiero ver el resto de las cosas. En cráneo voy a utilizar la ventana parenquimatosa si quiero ver cerebro y la ventana ósea si quiero ver hueso. Caso clínico, porque van a salir casos clínicos en el examen. Y voy a avisar una vez, aquel que está usando su celular, que ya sabe quién es, mientras yo estoy hablando, yo avisé la primera clase que no iba a operar. Primera advertencia. La segunda, que voy a invitar cordialmente a que salga de mi clase. Caso clínico. Adolescente de 15 años. Es llevado por su madre a la urgencia porque tuvo una pelea en el colegio. Tiene el ojo de este tamaño y le faltan 5 dientes. Lúcido, consciente, colaborador, no perdió el conocimiento, no tuvo sangrado nasal. El ojo así, menos 5 dientes. Evidentemente lo que a mí más me va a preocupar es el ojo. Los dientes, bueno, se reponen. Pero ¿qué pasa si se fracturó la órbita, la cavidad ocular, el hueso malar? Está comprimiendo el nervio óptico o seccionó el nervio óptico, que no puedo evaluar porque mi paciente no puede abrir los párpados. ¿Qué estudio le voy a pedir? Tomografía de cráneo completo, el nombre completo. ¿Qué ventana voy a mirar? Ósea, para ver cómo está mi hueso malar, cómo está mi cavidad ocular. Si es que mi nervio óptico está comprimido por alguna estructura ósea que está fracturada, eso es lo que voy a mirar. Probablemente también mire la arcada dentaria de mi paciente para ver si no hay fractura del maxilar superior e inferior. Diferente es el contexto del otro caso clínico. Un anciano de 90 años que estaba conversando con la familia y de repente comienza
la desviación de la comisura y pérdida del conocimiento. Rápida urgencia. Llega inconsciente el paciente. ¿Qué estudio le voy a pedir? ¿Tomografía de qué? Del cráneo, chicos. Ustedes tienen que decir de qué parte del cuerpo quieren. El técnico no puede adivinar qué es lo que ustedes quieren. Tomografía de cráneo. Siempre. Eso ustedes ya no piden. Ustedes piden tipo de estudio y de qué parte del cuerpo. Esa es la obligación de ustedes. Las ventanas y los cortes ya vienen totalmente incluidos en todos los estudios. Esa es obligación del técnico de imágenes. Y algunos casos no se sube. Claro, pero, o sea, no se pide. Vos pedís tomografía de cráneo. El técnico ya te va a poner todas las ventanas, ya te va a poner todos los cortes. Vos eso no escribís en tu papel. Vos solicitás, solicito tomografía simple de cráneo, diagnóstico probable, ACV hemorrágico, ACV isquémico, qué sé yo, ACV. ¿Qué ventana vas a entrar a mirar? Parenquimatosa, claro, para ver si es que hay isquemia o hay un sangrado. Si yo no tengo idea de qué estudio pedir, si yo no tengo idea de qué ventana mirar, voy a perder tiempo y mi paciente se puede morir o puede tener una lesión irreversible porque boludeé con los estudios, porque no tenía idea qué pedir. Si es que viene un paciente con un cuchillo en tórax, herida de arma blanca, y viene así, este tórax no mueve, no puede mover, evidentemente porque tiene un cuchillo ahí, ¿verdad? ¿Qué estudio le voy a pedir? No está mal pedir radiografía. Con una radiografía ya puedo ver muchísimas cosas. No tengo radiografía, me parece un estudio muy básico. No está mal que le pida tomografía. Es medio complejo nomás meter a un paciente en un tomógrafo que no es muy amplio con un cuchillo acá. Si cabe, si el cuchillo no es muy largo, podés meterle, o si no, le haces una radiografía. ¿Qué ventana voy a mirar para ver si lesionó pulmón? Parenquimatosa. Si el paciente tiene sangre en motórax, ¿se va a ver el pulmón hipodenso? No, si vos querés ver si es que tuvo una lesión de pulmón, vas a pedir parenquimatosa. Si es que tuvo un neumotórax o un hemotórax, por ejemplo. En cambio, si es que mi paciente de 30 años con cáncer de testículo va a la urgencia, mi paciente ya es conocido, ya yo sé el diagnóstico de cáncer, ya le saqué el testículo, está haciendo quimio, pero viene con dificultad respiratoria. En el contexto, yo les cuento, en el contexto de un cáncer de testículo, hace metástasis al mediastino demasiado fácil. Si yo quiero ver mediastino en ese paciente, ¿qué estudio le voy a pedir? Tomografía de tórax. Para mediastino no se usa resonancia tanto. Tomografía de tórax. ¿Qué ventana voy a ver? Mediastinal, para ver si mi mediastino tiene o no metástasis. No hay nada en mediastino. A la pucha, ¿qué voy a ir a mirar? Pulmón. ¿Qué ventana? Parenquimatosa. De por ahí mi paciente con cáncer de testículo tiene neumonía. Puede ser también. ¿Se entiende? Si yo sé qué buscar, voy a saber dónde buscar. Voy a saber qué pedir para encontrar lo que quiero encontrar en el paciente. El diagnóstico va a depender de ustedes el día de mañana. El técnico en imágenes va a hacer lo que ustedes le pidan.
Él no va a hacer absolutamente nada que ustedes no le pidan. Si yo te pongo, doctora, hacemos de cuenta que vos sos la técnica en imágenes. Yo te pido radiografía y te doy el pedido. ¿Qué vas a hacer? Por supuesto que sí. El técnico no va a irradiar todo el cuerpo del paciente, cráneo, tórax, miembro superior, miembro inferior, porque solamente dice radiografía. ¿De qué? ¿De qué? En el examen no me coloquen RX. ¿De qué? Yo no soy adivina. Si yo pregunto, espero una respuesta completa. Respuestas incompletas valen cero. Por más de que lo que ustedes estén viendo sea una tomografía, y yo pregunto, ¿qué estudio estás viendo? TAC. ¿De qué? ¿Qué ventana? ¿Qué corte? Todo hay que poner. Si yo pongo en el examen esta imagen, es una tomografía de cráneo, corte axial, ventana óseas. Yo no voy a adivinar que ustedes quisieron poner TAC, pero es obvio que es de cráneo. Una alumna en algún momento de la vida me dijo eso. Pero vos no te das cuenta que es una tomografía de cráneo. Vos no te diste cuenta en el examen de cuerpo. Yo sí, yo ya sé. Hace 13 años que ya sé. Esa fue la prepotencia con la cual se acercó a mí a decirme, doctora, usa una respuesta incompleta, tuve que haber puesto lo demás. Yo creo que utilizó las palabras equivocadas nada más en ese momento. ¿Se entiende? Se entiende lo que hay que hacer. Se entiende la terminología que tenemos que utilizar. Blanco, negro, gris, son los mismos colores, pero en estudios diferentes se dice de forma diferente. Yo voy a solicitar estudios diferentes con ventanas diferentes porque quiero ver cosas diferentes. A esta paciente no le puedo hacer este estudio, pero sí este. A este no, pero este sí. Caso clínico va a haber unos cuantos en el examen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y con esto terminamos. Porque hay uno que se está durmiendo, hay otro que está usando celular. Van a pasar a dar la clase y yo me voy a sentar en sus lugares.
al hígado, evidentemente lo que está arriba es el pulmón derecho. Si yo les muestro esto, ¿qué tengo del lado izquierdo que no tengo del lado derecho? Vaso. Entonces, ¿qué pulmón es? Anatomía. Ni siquiera les estoy enseñando imágenes, estamos repasando anatomía. Es la forma más rápida de entender imágenes una vez que yo entiendo. Por eso se da el quinto semestre y no se da el inicio de la carrera de imágenes. Porque tengo que pasar ciertas materias para poder entender esto. ¿Verdad? ¿Qué corte era? ¿Qué ventana? Torácica, Mediastinal. Mediastinal. mas tem que falar tórax e mediastina, né? Não, ela perguntou ventana. Ela perguntou ventana. Mas o Ventana. tórax está junto com o ventana. Não, aqui é parenquimatosa, aqui é mediastinal. Tórax, no, pero acá arriba está ventana. Doctor, acá arriba está ventana. Ventana parenquimatosa ou ventana mediastinal. Então, e aí eu utilizo o termo do tórax para dizer assim, primeiro a localização, o tórax e depois o mediastino. Lo que primero van a decir es qué tipo de estudio, tomografía, de qué parte del cuerpo, del tórax, qué corte, sagital, ventana mediastinal. O sea, traten de ser ordenados. El orden de los factores sí altera el valor del producto en este caso, porque si yo digo parenquimatosa, ventana, tórax, tomografía, hijo, yo tengo que ordenar la idea de ustedes en el examen para ver qué fue. Tomografía de tórax, corte sagital, ventana mediastinal. O puedes decir ventana mediastinal, corte sagital. Esa última parte puedes ordenar como vos querés. Pero tomografía de tórax, ese es el orden. ¿Qué tipo de estudio y de qué parte del cuerpo? Ahora, la ventana y el corte sí podés ya. Sim, eu só confundi ali porque o tórax já está lá do lado, né? Mas você está se referindo ao tórax nos dois lá, mas claro que tem que ser a tomografia, tórax, o corte e aí sim. Sí, sí. Eu estava seguindo a minha ordem. Pero es tomografía de tórax o de qué sé yo qué región, de lo que ustedes vean, corte, el que fuere, ventana, la que fuere. ¿Sí? Bien. Será que se colocar uma radiografia e uma ecografia, a gente vai diferenciar do corte, de repente, sim. Contraste vamos a ver el número. Vamos a ver, radiografía. Na professora te pergunta, por exemplo, você vai responder dessa forma, né? Estuda a região, corte e a ventana. Então ela pergunta a nível do quê? Então muito fácil para ser verdade. Tá? Claro que preguntó. Preguntó órgano afecto, preguntó patología, preguntó
anterior posterior, né? Anterior posterior. Casi ahí. No te voy a preguntar todavía por qué. Hoy vamos a quedar todos guapos. ¿Cuáles son las dos estructuras que vemos radiolúcidas? Radiolúcida. ¿En qué? En los ratitos. ¿En qué cuadro vemos estructuras radiolúcidas? ¿En la 1? ¿En la 2? ¿O en la 3? 3. ¿Por qué? Bien, porque es un término de radiografía. Si yo decía hipodenso, podía ser en la 1 o en la 2. Menos en la 3. Cite el cuadro en donde la cámara cardíaca se ve hiperdensa. ¿Quién dice 1? ¿Quién dice 2? ¿Quién dice 3? ¿Qué es cámara cardíaca? Corazón. Acá se ve hipertenso. ¿Cómo se ve? Radiopaco. Entonces este descartado. La cámara cardíaca se ve hipertensa. ¿Qué era hiperdenso? ¿Qué color es hiperdenso? Blanco. ¿Es blanco? Es gris. El único donde la cámara cardíaca se ve hiperdenso es en el 1. Porque se ve blanco. Todos vemos blanco. Todos vemos gris. Si no vemos gris acá, oculista. Por favor, oftalmólogo. ¿Se entiende? Es un juego de palabras tremendo. Es cuestión de sentarse en la casa, respirar profundo y empezar. No es difícil. No es difícil. Solamente que es mucha información para 2 horas. Y tenemos que repasar. ¿Se entendió? La ecografia, ¿cómo son las incidencias? Lo que pasa es que en la ecografía todavía no hablamos demasiado porque es el estudio más difícil de entender. Acá están las ecografías. Entonces, lo único que necesito que sepan hoy de ecografía es la terminología que se utiliza y son los cortes que podemos llegar a ver. ¿Qué se ve? ¿Cómo se ve? Todavía no les voy a mostrar porque es una locura entender ecografía. Es bastante complejo. Esto, por ejemplo, es una cirrosis hepática. Es un hígado cirrótico con líquido acítico alrededor. Y esto es un riñón con un quiste. De a poco voy a ir metiéndole toda la información necesaria. Lo único que hoy necesito que sepan, ¿cómo vamos a referir el contenido del quiste? En una eco. Anecoico. Bien. Cirrosis, o mejor dicho, perdón, líquido acítico. Anecoico. El hígado, el parénquima hepático. Hipoicoico. El intestino. Hiperecoico, que es más blanco que el hígado, ¿sí o no? Entonces esto es hipo, esto es anecoico y esto es hiperecoico. Hoy es eso. La imagen no vas a entender hoy, doctor. Los colores nada más yo quiero que vos entiendas. El gris. No, la cuarta dimensión es volumen. La ecografía es un estudio dinámico. No sé si alguna vez vos viste cómo se hace una ecografía fetal, por ejemplo. Viene acá, se va acá, cambia de dirección el transductor,
pone sus numeritos, multiplica, suma, resta y calcula volumen. En una foto va a ser complicado que yo te muestre todas las dimensiones que se ven. Para eso yo necesito tener un ecógrafo y mostrarte. Yo te estoy contando que en una ecografía se pueden utilizar herramientas porque podemos calcular todas las dimensiones. Eu lá na ressonância, a tomografia também não foi calculada por isso. Se puede, volumen en la forma que se calcula en una ecografía, no. Cantidad, ml, litros, se puede aproximadamente, porque hay fórmulas para hacerlo. Pero las dimensiones son un poquitito limitadas. No así la ecografía, que es un estudio más invasivo y no es tan dañino. Entonces podemos utilizar herramientas un poquito más profundas para medir otras cosas. No así una tomografía o una resonancia donde el paciente está quieto y dependemos de las radiaciones o